Bueno, pues buenos a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1, bienvenidos al primer vídeo del año. En el día de ayer tuvimos la visita al Museo de Fernando Alonso, pero por supuesto fue un vídeo que ya estaba grabado de antes, por lo que este sí que es el primer vídeo de 2024 y desde aquí, como hice en el final de 2023, desearos un feliz año y que estéis aquí, por supuesto, siguiendo el día a día de la Fórmula 1. Tenemos en este día 2 de enero muchas cosas que comentaros y todos los temas que vamos a tratar van a estar detallados en la descripción de este vídeo. Así que vamos a dar comienzo, no me voy a entretener más, que tenemos muchos temas que comentar y tenemos que hablar al respecto sobre los objetivos que se marca Aston Martin para 2024, porque por supuesto sabemos que después de un 2023 que ha sido altamente exitoso, llegas a 2024 con la necesidad y con el objetivo de, por supuesto, mejorarlo. Entonces, ¿cuáles son los puntos que cree en Aston Martin que deben de tocar, que deben de conseguir mejorar para conseguir un 2024 que sea similar o mejor a 2023? Las cosas que creen desde la fábrica de Silverstone es el funcionamiento del alerón delantero, porque recordemos que le prohibieron aquel alerón delantero de principios de temporada que teóricamente flectaba más de lo permitido, por lo que conseguir que les dé los mismos rendimientos que le daba a principios de temporada, adaptarse mejor a los neumáticos, que esto es algo que se han olvidado todo el mundo prácticamente, pero en Silverstone hubo un cambio de neumáticos y a Aston Martin le perjudicó. También tener menos altibajos entre los circuitos, es decir, lo que ha comentado Tom McCulloch, ser más constante a lo largo de toda la temporada, mejorar la velocidad punta, que esto es el mayor de los problemas que todavía ha tenido el AMR23, y por último hay una cosa que creen o quieren que se mantenga, que es conseguir seguir teniendo la buena degradación de neumáticos que demuestran. Estos son los puntos que Aston Martin trata y comenta a los medios para la próxima temporada. Vamos a ir desgranándolos brevemente uno por uno. El primero de todos es el funcionamiento del alerón delantero. Recordemos que el alerón delantero de principios de temporada del Aston Martin fue prohibido. A ellos se lo prohibieron bastante antes de que incluso luego en Singapur pusieran la norma de que se reforzaba cómo iban a estar mirando la flexión de los alerones. ¿Esto por qué se hizo? Bueno, teóricamente lo que se informa, Aston Martin siempre ha negado esto, pero lo que siempre se ha comentado es que el Aston Martin, el AMR23, tenía un alerón delantero que flectaba más de lo permitido a partir de 250 km por hora. Esto hacía que en las pruebas de esto de flexión se hacen en parado. En parado no puede flectar nada, ni un milímetro. El problema es que una cosa es en parado y otra cosa es en movimiento a 300 km por hora, por lo que en parado debe de cumplir un requisito, que es que no flecte nada, la presión que le pueden ejercer no flecte nada. Por supuesto, das por hecho que en velocidad sí que va a flexionarse un poco, pero dentro de esa flexión hay hasta un máximo permitido, que esto ya se evalúa por construcción o incluso por las imágenes que puedas llegar a ver. Entonces, con ese máximo permitido, al parecer Aston Martin a partir de 250 km por hora flexaba más de ese permitido. ¿Esto para qué les venía bien? Porque al final, si flexa más, consigues tener una menor resistencia aerodinámica, por lo tanto una mayor velocidad punta. Eso es lo que conseguía el Aston Martin a principios de temporada. De esto sobre todo se dio cuenta Mercedes, luego teóricamente Mercedes con la norma también en Singapur también salieron algo perjudicados, pero muy poco, pero ellos fueron los que se dieron cuenta de ese alerón delantero que tenía Aston Martin, que flexaba más de lo permitido, y lo que le hizo la FIA es hacérselo quitar. Luego en Singapur lo que hicieron la FIA es, para controlarlo de una mejor forma, hacer que todos los alerones tuvieran que darle los bocetos, darle la construcción, los materiales, y luego simplificarlo todo mucho. Es la intención que quieren hacer la FIA, simplificarlo para que todos sean de los mismos materiales y demás, para que no vuelva a ocurrir, pero eso es lo que se hizo. Se reforzó esa norma para que no hubiera coches que flexasen más de lo permitido. Entonces Aston Martin tenía ese punto, flectaba más y conseguía un mejor funcionamiento de ese alerón delantero, especialmente en recta. Ahora, por supuesto, eso es algo que perdieron y es algo que tienen esa intención de recuperar para la próxima temporada. Además de todo esto, también el segundo punto es adaptarse mejor a los neumáticos. Esto es algo que con el paso de las carreras se dejó de lado. Parece que nos olvidamos de este cambio que hubo a mitad de temporada, que ya en su día, y no porque pudiera perjudicar a Aston Martin, porque además yo pensaba que no les iba a perjudicar realmente, pero sí que les acabó perjudicando. Pero
Yo ya dije en su día que esto es algo que no se debía de hacer. No puedes cambiar las normas del juego tan importantes, una norma tan importante a mitad de una temporada. No puedes cambiar los neumáticos a mitad de año y esto es algo que la Fórmula 1 ha hecho en muchas ocasiones. No se debe de hacer. Volvió a ocurrir en esta temporada 2023 porque Pirelli quiso reforzar la carcasa de los neumáticos, hacerla más resistente y por lo tanto cambiar esos neumáticos a mitad de año siendo justo en Silverstone. ¿Qué es lo que pasó? Que bueno, la verdad que pasó bastante desapercibido porque casi todo se mantuvo igual. Red Bull era el dominador, Mercedes y Ferrari su rendimiento fue más o menos similar, Ferrari mejoró un poco la degradación de neumáticos, pero la gente pensó que era simplemente por la evolución natural, que también fue en parte, pero no solo fue por ello. Sí que McLaren dio un paso adelante gigante y Aston Martin lo dio para atrás. Luego Alpine, Alfa Romeo, Haas, más o menos, todos se mantuvieron igual. Hubo algunos que solucionaron algunos problemas, caso de Ferrari, algunos que se los generaron, pero más o menos el rendimiento estuvo parejo a lo que había anteriormente, menos esos dos coches. McLaren de repente ya en Austria habían dado un paso adelante importante, pero pasaron de oye, ser un equipo que puede estar ahí otra vez compitiendo, de repente que en Silverstone casi consiguen la victoria, estuvieron lejos, pero fue un equipo que estuvo bastante cerca en aquella carrera y Aston Martin pasó a estar desapercibido. Entonces es un cambio que hubo ahí importante que la gente ha olvidado prácticamente. Desde Aston Martin transmiten que sí, porque al final tenían un coche muy hecho para unos compuestos y luego cuando los cambias puede que no funcione y es lo que le pasó a Aston Martin, no es en sí porque hubiera menor degradación con esos compuestos ni nada, que es de lo que se hablaba en aquel momento, así que la intención es ahora conseguir hacer que funcione con estos neumáticos, que esperemos que no cambien a mitad de 2024, que no deberían, pero oye, vete tú a saber. Luego, tener menos altibajos entre las temporadas, aquí vamos bastante rápido porque esto sí que es algo que hemos hablado anteriormente, Tom McCulloch ya lo ha dicho, la intención es ser un coche más constante y que puedan sacar el máximo potencial del coche en todos los circuitos, cambiando mínimas cosas. Hasta ahora cambian muchísimo del coche casi en cada gran premio para hacerlo funcionar. La intención es que la base de por sí sea mejor a principios de temporada y que pueda funcionar en la gran mayoría de circuitos prácticamente sin tocar nada. Mejorar la velocidad punta es el otro punto, que tampoco hay mucho de lo que hablar aquí. Es algo que ha intentado muchísimo Aston Martin esta temporada, también mejorando la eficiencia aerodinámica para mejorar en curvas de velocidad alta, pero sobre todo en el punto más débil de Aston Martin es esa velocidad punta. Incluso les ha pasado en alguna ocasión que se han quedado detrás de un rival, teniendo ellos incluso DRS porque no tienen velocidad punta. A principios de temporada, como era un coche que era muy superior, lo que pasaba también es que en la salida de la curva ya conseguían ganarle, no eran rectas, sino era en la salida de la curva, se conseguían poner por delante. Eso como lo fueron además perdiendo porque los demás equipos les consiguieron o pasar o acercarse mucho, pues al final eso no lo tenías y había veces que ni con el DRS y tu rival de delante sin él eran incapaces de adelantarlo. Así que ese es el objetivo para mejorar con ese AMR23. El DRS, que es algo que también han estado mejorando a lo largo de todo 2023, es algo con lo que ya acabaron muy contentos porque estaba al nivel de los demás. Así que veremos qué es lo que ocurre con ello y lo que se quiere mantener es especialmente esa degradación de neumáticos, como os hemos comentado anteriormente. Esto es algo que mucha gente ya obvia, pero Aston Martin sigue siendo el uno, no es el mejor porque está Red Bull, pero el segundo mejor posiblemente en cuanto a degradación de neumáticos. Esto es algo que la gente obvia porque a principios de temporada, como estaban ahí en la pelea frente a Mercedes y Ferrari, destacaba mucho. Recordemos Bahrein, que fue una degradación, muchísimo mejor que los rivales, pero a partir de la segunda mitad de temporada no se ha notado tanto. ¿El motivo de esto? Pues porque Aston Martin no estaba tan bien, pero realmente la degradación sigue siendo la mejor en comparación contra Ferrari, Mercedes y McLaren, y es algo que es lo que quieren mantener, porque puedes tocar muchas cosas y perjudicar algo, así que es sobre todo en lo que se quieren centrar de no perjudicarlo. Esto es lo que transmiten desde Silverstone. Veremos qué son capaces de hacer la próxima temporada, si son capaces de conseguir cumplir con estos objetivos, conseguir mejorar estos aspectos y el próximo año estar en esa pelea. Veremos qué es lo que ocurre, por supuesto, seamos cautos, queda menos de 2 meses para que ya veamos los primeros coches en pista y antes de continuar os tenemos que enseñar un vídeo fantástico que ha salido de cómo fue el podio en el Gran Premio de Qatar cuando Fernando Alonso subió ese segundo puesto y cómo toda la afición recibió al asturiano.
Ya vemos como el recibimiento a Alonso ha sido masivo en todos los circuitos, en este caso Canadá. Ojalá podamos volver a verlo esta próxima temporada. Vamos a pasar de tema y tenemos que hablar ahora acerca de uno de los que van a ser los rivales de Aston Martin, sin lugar a dudas, y que se viene hablando mucho tiempo muy bien de ellos para el próximo año, que son Mercedes. Recordemos que van a cambiar de concepto para la próxima temporada, asemejándose más al Red Bull. Veremos qué son capaces de realizar, pero sobre lo que vamos a hablar en este mismo punto no es ellos, sino es el pasado, porque Toto Wolff, jefe del equipo Mercedes, ha hablado acerca de los errores que ha cometido el equipo desde que él llegó para esa temporada 2013, y en general los errores que ha cometido Mercedes en esta etapa en Fórmula 1 desde que entraron en 2010, y lo que cree es que el mayor de todos, el mayor error que han cometido nunca, es el coche de 2022, porque fallaron completamente en el monoplaza sin pontones, y cree que es un error que es el mayor que han cometido en los últimos años y desde que está Mercedes en Fórmula 1 desde 2010. Pero es que no queda ahí, porque el segundo mayor error que han cometido cree él que incluso yo diría que puede ser hasta peor incluso que el concepto sin pontones. El segundo mayor error que él dice es que en 2023 volviesen a ponerse coche sin pontones, porque es algo con lo que se equivocaron, es algo de lo que podrían haber aprendido durante 2022, no lo hicieron, volvieron a caer 2 veces en el mismo error y ahora todavía siguen intentándolo solucionar. Esos son los 2 errores que destaca Toto Wolff. ¿Por qué yo os digo que para mí este año, para mí que en 2023 volviesen a cometer ese error, me parece aún peor? Muy sencillo. Tú lo puedes cometer en 2022. Es más, recordemos, mucha gente quizá lo ha olvidado, mucha gente quizá no estaba viendo la Fórmula 1 en aquel momento, pero recordemos ese invierno de 2021 a 2022 y lo llevo a nuestro terreno con Alonso, con el plan, con Alpine. Incluso se empezó a hablar de esa posibilidad de un coche sin pontones, porque era algo con lo que había estado casi jugando Alpine, del hecho de enseñar, y parecía que podías presentar un coche sin pontones, y yo recuerdo a mucha gente especializada hablar de ese concepto sin pontones y de hablar ya de por sí en ese momento de, oye, es complicado porque pierdes ciertos aspectos que son necesarios, pero si lo haces funcionar puede ser muy bueno porque tienes menor resistencia aerodinámica. Era algo que se hablaba en aquel momento. Como la carga aerodinámica generalmente la vas a generar en estos coches por el fondo del coche, puedes eliminar los pontones y encima reduces la resistencia aerodinámica. Eso es algo que ya se hablaba en aquel momento. Finalmente Alpine decidió no hacer ese concepto. Quizá sí que lo estuvieron estudiando y por eso es por lo que se transmitía en redes sociales y demás. Mercedes lo acabó poniendo. Lo que quiero decir es que en ese 2022 puedes fallar y es un error grave, sí, puede ser, por supuesto, pero puedes cometer errores, por supuesto, en ese primer año de reglamento. El problema está en que en un equipo con tantos recursos como es Mercedes, que en 2023 vuelvan a caer en ese mismo error, vuelvan a poner ese concepto, simplemente por el hecho de intentar hacer funcionar tu idea, me parece un error. Sí que es verdad que siempre comentan que el problema estuvo en que Brasil les dio sensaciones encontradas, porque ganaron en Brasil, penúltima carrera del año, y pensaron, oye, quizá estamos consiguiendo hacerlo funcionar, pero no fue así, desde luego. Así que yo creo que ese es el mayor error que han cometido, porque no es cometer el error, es que es volver a caer en el error cuando ya te has dado cuenta de que no podías haber cometido ese error, cuando ya te has dado cuenta de que era un error grave y que tenías que solucionarlo. Y ahora les ha hecho que 2 años después, en este 2024, tengan que introducir un nuevo concepto, con ende yendo 2 años atrasado, que no tiene por qué implicar nada, pero sí que en conocimiento de tu coche vas 2 años por detrás que Red Bull, vas 1 año por detrás que Aston Martin o que McLaren. Así que es algo bastante grave. Las palabras en las que explicaba esto el austriaco, que ha sido en una entrevista realizada por el medio alemán Bild, son las siguientes: el W13, que es el coche de 2022, fue mi mayor error en los últimos años. Nos equivocamos al construir el coche para la temporada 2022. No era el camino correcto. Confirmar este concepto en 2023 fue el segundo gran error, pero defiendo esta decisión, dado que habíamos ganado en Brasil. Yo casi que me lo veo, como digo, peor. Él la defiende, yo lo creo que es la peor incluso. Todos los equipos habrían considerado ese fin de semana como un punto de partida para la nueva temporada. Más de la mitad del equipo estaba convencido de que la situación estaba mejorando. Y eso es lo que estaban convencidos para ese 2023, al final no lo acabaron siendo. Están convencidos para 2024.
Las sensaciones que transmiten son muy positivas. También os digo que yo esto es lo que pensaba el año pasado. Yo pensaba que Mercedes iba a ser el rival de Red Bull en 2023 y no hablemos de rivales de Red Bull porque no existen, así que veremos qué es lo que consiguen hacer en 2024. Sí que son las sensaciones que están transmitiendo. Por lo menos George Russell lo que cree es que Mercedes no va a volver a caer en el mismo error. Han cometido 2 veces el mismo error con este nuevo reglamento, que fue el coche sin pontones. Ya sabemos que para esta próxima temporada no lo van a cometer porque ya tienen de por sí pontones y porque van a cambiar grandemente el concepto. Aún así, lo que cree es que ese 2023 fue un poco precipitado y cree que están yendo por buen camino. Cree que por el hecho de haber tardado 2 años en dar este cambio de concepto, saben mejor hacia dónde ir. Tienen un mejor entendimiento de cuál es el concepto ganador y qué tienen que hacer para solucionarlo y para adaptarse a ese concepto que lo tenía, por ejemplo, Aston Martin cuando ya llevaron a cambio ese gran cambio en 2023. ¿Será o no será así? Por lo menos estas son las palabras que nos dice el piloto británico. Las palabras que da George Russell donde explica todo esto y donde nos comenta, como digo, que tiene esa sensación de que el próximo año pues deberían de partir desde un mejor punto, son las siguientes. Creo que el año pasado todo fue un poco precipitado. No teníamos toda la información a mano. Puede que llegáramos a un par de conclusiones precipitadas sin analizar a fondo las consecuencias. Y cuando estrenamos el coche de este año nos dimos cuenta de que había dado un paso adelante en algunos aspectos, pero venía muy lastrado y no lo habíamos tenido en cuenta. Así que creo que hemos hecho un gran trabajo para entender realmente lo que necesitamos. Obviamente hemos tenido 12 meses más de experiencia para entender mejor el coche y lo que aporta el rendimiento. Creo que el año pasado pusimos todos los huevos en la cesta y no fue una cesta que proporcionara el rendimiento que esperábamos, por lo que el hecho es que tenemos que hacer una brecha enorme. El dominio de Red Bull este año es probablemente el mayor de la historia, creo que estadísticamente es el coche más dominante de la Fórmula 1, así que todos tenemos una gran tarea por delante. Pero entro en 2024 con la mente abierta, no creo que nadie espere que nosotros, McLaren, Aston Martin o Ferrari demos ese paso inmediatamente, pero estoy seguro de que no caeremos en la misma trampa que el año pasado. Así que eso es lo que comenta George Russell, veremos qué es lo que acaba ocurriendo, vamos a pasar de tema y nos tenemos que ir a otro de los equipos que también cambian radicalmente de concepto, nos tenemos que ir a Ferrari, nos tenemos que ir a unas palabras de Carlos Sainz, sobre todo porque hoy uno de los periódicos aquí en España más importantes ha abierto su portada con la Fórmula 1, esto es porque han realizado una entrevista al piloto madrileño de donde vamos a sacar varias cosas interesantes que ha podido sacar Jesús Balseiro, que es el periodista del medio AS para la Fórmula 1. Entre otras de las cosas que vamos a hablar, hay 2 temas sobre todo en los que nos queremos centrar, pero el primero de ellos, Carlos Sainz confía plenamente en que la próxima temporada, con el cambio de concepto de Ferrari y después de haber visto la gran mejoría que han dado a final de temporada, confía plenamente en estar en la pelea por el título de pilotos y por el título de constructores con Ferrari la próxima temporada. Sobre todo por lo que dice es que en esta segunda mitad de año es quien te lo demuestra, porque han estado trabajando únicamente en conseguir exprimir al máximo el potencial del coche y hemos podido ver que sin grandes mejoras, porque Ferrari no ha remodelado el coche de una forma masiva como sí ha hecho McLaren, por ejemplo, han conseguido con el coche prácticamente que ya van en Bahrein tener un rendimiento mucho mejor al que estábamos viendo. Si eso lo han conseguido con un coche que no era el que les gusta, que no es el que van a llevar el próximo año, porque la próxima temporada cambian de concepto para asemejarse más a Red Bull, él confía en que puedan hacer grandes pasos adelante. Veremos si son capaces de esto. Esto es lo que decía al final Carlos Sainz de estar en esa pelea. Sus palabras eran las siguientes: mi temporada 2023 ha sido sólida, aunque no terminase como me hubiese gustado después de una segunda mitad de temporada en la que estaba yendo muy bien, pero ha sido sólida. El equipo ha hecho progresos muy grandes y hemos luchado por cosas muy importantes. Eso me enorgullece. El equipo da pasos hacia adelante y si conseguimos dar otro más en 2024 estaremos sin lugar a dudas en la pelea. El sabor de final de temporada es amargo, pero me olvido rápido y me centro en el año que viene. Terminar cuarto, quinto, sexto o séptimo un año no te cambia la vida.
que ahí vemos que insiste mucho, además lo decía al principio del vídeo, al principio de las declaraciones, sobre todo porque al final este año estuvo peleando por quedar cuarto en el Mundial de Pilotos y en la última carrera pasó de estar cuarto en el Mundial de Pilotos a de repente ponerse séptimo por los dos malos fines de semana que tuvo seguidos, tanto en Las Vegas como lo tuvo en Abu Dhabi. En Abu Dhabi ya sí que fue por su culpa. Así que bueno, eso es lo que comenta el piloto madrileño, que además habla acerca de la próxima temporada. Ya os hemos dicho, cambio de concepto y un coche con el que se sienten los dos pilotos más cómodos, porque Carlos dice que el SF23 no le gustaba a ninguno de los dos pilotos, que esto es algo que la gente se equivoca, porque la gente dice que era de su estilo de pilotaje, pero la realidad es que no. Así que, hablando específicamente acerca del cambio del coche, lo que dice es, va a cambiar mucho. Se ha hablado de que es un coche que me va bien, que me gusta. Sinceramente me ha dado quebraderos de cabeza, y no solo a mí. A mi compañero, a Ferrari, es muy difícil de entender. No estoy disfrutando de pilotarlo, me he tenido que adaptar en muchas cosas y he tenido que probar muchas cosas del setup. Espero que en 2024 sea más polivalente y fácil de llevar y poner a punto, que tengamos un mejor coche de carreras. ¿Va Ferrari bien en la próxima temporada de dirección? La respuesta del madrileño era la siguiente: creo que sí. Esta segunda mitad de temporada lo ha demostrado. Nos pusimos como objetivo maximizar el coche que teníamos, cometimos menos errores y sucedieron muchas cosas fuera de control, pero conseguimos maximizar el fin de semana y sacarle rendimiento al coche bastante bien. Así que veremos qué es lo que consiguen. Desde luego que en este sentido, y ya lo juntamos también con Mercedes, siempre os decimos, si hay dos equipos que pueden acercarse son Ferrari y Mercedes. Si hay un equipo que puede acercarse es Ferrari, pero Mercedes sin lugar a dudas, porque Mercedes además ha demostrado siempre ser uno de los mejores equipos de la historia de la Fórmula 1. Este equipo Mercedes ha cambiado mucho de su etapa dominante porque ha cambiado personal que había dentro, sigue siendo independientemente de los mejores que hay en la Fórmula 1, y Ferrari, por supuesto, al final, consideres lo que consideres de ellos, siempre también acaban estando ahí, por lo que son los dos equipos que pueden estarlo. McLaren puede dar la sorpresa y estar ahí, pero veremos qué es lo que consiguen. Aston Martin está trabajando por ser también uno de esos equipos grandes. Hoy en día, quienes pueden conseguirlo son Ferrari y son Mercedes. Veremos qué es lo que consiguen hacer la próxima temporada. Para cerrar el vídeo, hablaros acerca del cambio de nombre de Sauber. Sabíamos que Sauber iba a tener un title sponsor. Es más, cuando se anunció, la FIA anunció las nomenclaturas, los nombres inscritos para la Fórmula 1, pudimos ver aquel nombre teóricamente para el equipo Sauber que no gustó nada. ¿Por qué? Porque el nombre era Stake Formula One Team Kick Sauber. Sí, larguísimo. Y a la gente no le gustó nada e incluso ellos mismos empezaron a bromear con el hecho del nombre larguísimo y demás, y acabaron anunciando que el 1 de enero, es decir, ayer, iban a hacer el anuncio del nombre real para la próxima temporada, el nombre que utilizarían en el día a día, porque al final no han cambiado el nombre, simplemente el día a día va a cambiar, no se van a llamar Stake Formula One Team Kick Sauber, que luego al final Formula One Team siempre acaba eliminándose, pero no se van a llamar Stake Kick Sauber ni nada por el estilo. Y nosotros lo vamos a seguir llamando Sauber, sin lugar a dudas, porque no tiene sentido llamarlo como se han querido llamar, porque el title sponsor, la verdad que bueno, es el title sponsor que es. Finalmente, el nombre de Sauber para la próxima temporada será Stake Formula One Team, dándole todo el protagonismo a la compañía Stake, que es una casa de apuestas que ya estaba el año pasado patrocinándoles, y con la desaparición de Alfa Romeo pasa a ser el title sponsor. Se van a llamar Stake Formula One Team, pero ojo, cuidado, bueno, desaparece por lo tanto Kick como nombre. Esto es porque al final Stake y Kick son realmente la misma marca, y Kick se va a mantener únicamente para el chasis, que el chasis se va a llamar Kick Sauber. Esto no va a haber ningún problema porque, como decimos, son la misma marca. Donde sí va a haber un problema es en el nombre de Stake, porque hay hasta 4 carreras en toda la temporada donde no se va a poder utilizar, porque como os hemos dicho es una casa de apuestas y hay 4 de los países a los que visita la Fórmula 1 que no permiten patrocinios de casas de apuestas. Estos son Australia, España, Bélgica y Qatar. Es decir, en esas 4 carreras no se puede llamar el equipo Stake Formula One Team. ¿Y cómo se va a llamar? Pues va a pasar a llamarse Kick Formula One Team. Así que Sauber, porque lo vamos a seguir llamando Sauber, el nombre oficial que ellos quieren utilizar, va a haber 2 a lo largo de la temporada. Bueno, pues realmente es una locura esto, pero esa es la cosa.
Steak ya estaba anteriormente también como patrocinador y demás, y ya pasó también el hecho de que, dependiendo del circuito, no se pudo patrocinar con Steak. Es más, uno de ellos, que es Bélgica, hubo un diseño especial con Kik el año pasado, y este año pues incluso será el nombre del equipo. Lo veremos también con un diseño especial en esas 4 carreras, no lo sabemos, pero estos son los cambios en el nombre de Sauber, como sigo diciendo, porque lo voy a llamar Sauber toda la temporada. Así que esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo, dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hemos hablado de temas muy interesantes y me encantaría saber vuestra opinión al respecto sobre ellos en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.